que incide mucho. Por ejemplo, aquí en Nuevo León casi ya no se juega fútbol 11, se juega fútbol 9 o fútbol 7 y las canchas son muy pequeñas y obviamente hay mucho contacto físico. Sí, hay bastante. Y eso provoca, que se corta todo, claro, ajá, eso provoca que haya mucha fricción entre los jugadores y por consecuencia sobre el árbitro. Porque cuando es una cancha grande, los espacios son mayores y a veces aunque uno quiera golpear, pues no te da para llegar a golpear. No llegas o ya no llegas ni siquiera a dar el golpe, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque el jugador suelta el balón. En espacios cortos, pues sí agarras vuelo y ajá, párate. Incluso, por ejemplo, cuando hay una falta y van supuestamente a rematar, pues ahí están todos pegados y hay mucho contacto físico. Y desafortunadamente la gente... El fútbol tiene cosas muy bonitas. El otro día yo fui allá al polideportivo de la universidad y antes de... iba a iniciar un juego. Entonces llegaron a calentar los jugadores y unos estaban cambiando, estaban bromeando, rodaban en el piso, como niños chiquitos, por el gusto del fútbol. Pero empezó el juego y se transforman, ¿no? Empieza la violencia, empiezan los insultos, las provocaciones y pasas, o sea, te preguntas tú cómo pasa de ser un niño a una persona, a un adulto, donde proyecta todas sus frustraciones, sus enojos, sus miedos, porque a veces también es miedo y se pone la cosa muy... la verdad, muy difícil para todos. ¿Por qué? Porque los que juegan es gente que al otro día hay que trabajar. Sí, se tienes que levantar para darle de comer a tu familia, ¿no? Tienes que llegar y ver a tus hijos, ayudarlos con la tarea, o sea, ser una persona común y corriente, ¿no? Y el futbolista se queda en la cancha, ¿no? Y a ellos se les olvida. Y a veces, por ejemplo, a mí me ha tocado decirles, oye, es que si te fracturas, mañana no vas a poder ir a trabajar. Y a lo mejor tienes un trabajo donde te van a poder incapacitar, pero si no lo tienes, ¿qué vas a hacer? Y si no tienes seguro. Y la gente no piensa en eso. Le gana la pasión. Le gana la pasión. Saludos a mi compadre Beto. No, yo fíjate, yo sí pienso como tú, la verdad. Tú para acá, compadre, para que te veas por acá. Sabemos que eres psicólogo, y ahorita que lo comentabas que, fíjate, atlético, te ves atlético también. Gracias. Entonces, pero sí, es muy importante eso lo que tú estás comentando. Yo, fíjate, he tenido fricciones con amigos que me toca conseguir en diferentes espacios o en diferentes canchas. Oye, ¿y tú por qué no llegas al contacto? Le dije, no, porque yo mañana trabajo y además tengo yo mucha presión. Dije, no puedo, o sea, no puedo y no debo, o sea, fíjate, el portero sale como loco a agarrar el balón y no le importa quién se lleva, o sea, ahí en el área. Y hay defensa muy dura. Entonces yo sí pienso como tú dices, o sea, creo yo que no puedes arriesgar tu físico por un juego, o sea, vas a disfrutarlo y a vivirlo, nada más. Pues si yo en mi caso, yo soy veterano, ya no, la verdad, le digo a mis compañeros, oye, no, es que aquel, pues del 1 al 10, acá todos tenemos un 5, así de sobresale uno, pero ya a los 20 años, o sea, un chavito más, pues ahí sí hay fútbol, bueno, de los 15, pero ya en el fútbol veterano, y nos comentaba el profe Guillermo Sosa, que él batalla más con veteranos, o sea, ¿cómo es posible? Son más locos, son más pasionados. Son más con los veteranos que con los muchachos y con los niños, o sea, increíble. Tiene que ver con la competencia. Imagínate. O sea, cuando, yo creo que pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el trabajo. Cuando llega una persona joven y a ti te empiezan a faltar tus capacidades, empiezan a mermar, obviamente hay esta frustración. Y empiezas a sentir la competencia, claro, ¿verdad? Y te frustra esa parte de ya no poder competir. Lo mismo pasa con los veteranos, o sea, ellos van y se dan cuenta que hay muchas cosas que ya no pueden hacer. Entonces se empiezan a frustrar primero, luego se enojan y empiezan a buscar culpables. Y a veces es el compañero, a veces es el árbitro, a veces es el adversario. Y a veces es la tribuna. A veces son todos. ¿Me permiten, vamos un corte musical? Vamos, compadre. Vamos a escuchar a Tierra Tejana. O sea, Tierra Tejana se llama Yo Quiero Bailar. Después nos seguimos amando al señor Juan P. Morano, 2090-3900, su viejo Texas. Seguimos platicando en Facebook Live para toda la gente que nos está viendo a través de Viejo Texas Acevedo, a través de Tirando a Gol, de Beto Puente, de Ignacio Hernández y de todas las cuentas que nos hacen el favor de compartirnos. Profe, una pregunta para la gente de Facebook. ¿Qué se puede hacer? Esta semana ahí compartimos un video de Televisa Monterrey donde agreden a un árbitro y le suben el pómulo. Se lo rompen. Y se lo rompen. Lo fracturan. Y dices tú, ¿cómo es posible todavía que no sé? ¿Qué se podría hacer
para evitar todas esas cosas, porque ya es más recurrente. El profe Carlos nos decía que arbitrar en el amateur, pues es andar sin garantía, ¿no? O sea, vas por un salario, tú decides ir por ese salario, pero sin una garantía, o sea, no hay una ambulancia, no hay un comisario, no hay nada, o sea, vas a la buena de Dios, como dice, ¿no? Y a hacer tu mejor trabajo y que no hay un loco ahí que le den ganas de pegarte. Sí, arbitrar en el fútbol amateur yo creo que es uno de los oficios más peligrosos que hay actualmente. Primero porque las ligas no están afiliadas. O sea, Federación Mexicana de Fútbol tiene algo que se llama sector amateur, pero la mayoría de las ligas no están afiliadas. ¿Por qué? Porque eso representa un gasto. Cuota. Ajá, o sea, el que tengas que tú afiliar a todos tus equipos, afiliar la liga, es un cobro que hace la federación. Y al final de cuentas es un negocio. El fútbol ahorita, en la actualidad, tanto el profesional como el amateur, si tú tienes 10 canchas y las canchas están en buenas condiciones y tienes una buena instalación, baños, tienes un buen ingreso. ¿Por qué? Porque organizas torneos. Te dejas de preocupar por dinero seguramente. Sí, o sea, entonces, lo que ellos quieren es tener ganancias. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Contratan a gente, a árbitros, pero sin ninguna garantía. O sea, no te dan ninguna garantía. Entonces, el árbitro, como no está afiliado, no tiene ningún tipo de seguro, porque la Federación Mexicana, en apariencia, hay un seguro. Pero si tú no estás afiliado, pues la liga te dice, pues yo no tengo ningún compromiso más que el pago. Ahora, profe, lo que dices tú, sí está peligroso porque, supongamos, ¿no? Que pasa, que sale una bronca contra ti, no sé, un equipo o los dos equipos, y tú vas solo y te dejan ahí tirado, pues sabrá Dios cuándo te recojan. Mira, te voy a platicar una anécdota. Cuando yo era muy joven, iba a arbitrar a unas canchas en Escobedo. Yo arbitraba tercera, segunda división. Entonces, pues, era de esos jóvenes, como todos los jóvenes, que a veces me desvelaban. Entonces, me acuerdo un día que fui a arbitrar un domingo y el primer juego era a las 8 de la mañana. Entonces, llego a las canchas, eran unas canchas de, no sé si existan todavía, eran de tierra, eran 3 campos seguidos. Y yo era estudiante, yo soy foráneo, entonces yo ocupaba el dinero, la verdad. Entonces, llegué y en mi campo, nada más en 2 campos había programado a las 8 de la mañana. Y en mi campo no hubo juego, fue por default. Llega un equipo, entonces me siento en una llanta que estaba ahí en medio porque no había ni bancas. Y empieza a arbitrar el árbitro del otro partido. No lo conocía yo, era un señor no tan grande. Empieza el juego y amonesta a un jugador. Entonces, pero bien amonestado, el jugador da un golpe, lo amonesta. Bien, no hubo problema, pero el jugador lo desaprueba. Entonces lo empieza a tosigar. Ajá, lo empieza a reclamar. Y en otra acción le mienta la madre. O sea, el jugador pedía una falta y lo insulta. Entonces el árbitro lo intenta calmar porque ya estaba amonestado y le vuelve a insultar. Entonces saca la tarjeta roja directa y se le viene a agredirlo. Le tira un golpe y el árbitro se lo quita y el árbitro lo cruza. Lo prende y fuego cae. Pues se le vienen todos los jugadores. Y lamentablemente el chavo lo corretean, lo alcanzan en la área que estaba en la otra portería, donde estaba el incidente, y lo golpean entre todos y ahí lo dejan inconsciente. Entonces, es una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque si tú te defiendes, sí, pues te llegan todos. Automáticamente te conviertes en el enemigo de los otros 10 compañeros. Ahí lo ideal es correr hasta que no te alcancen, ¿no? Ajá, pero pues pero que es como que era muy, o sea, no debe pasar. No, la verdad es, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la violencia está muy normalizada. Ese es el principal problema. Que yo como psicólogo trabajo en educación pública y la verdad es increíble que la gente, por ejemplo, los padres de familia, por cualquier incidente te quieren golpear. Y yo a veces les digo a los chavos que arbitran, es que tú vas a esa liga y por un saque de banda puedes perder la vida. O sea, si tú señalas para allá y a él no le parece, te va a poner una chinga. Entonces, eso es muy peligroso. Sí, está, pero sí es lo que dices tú ahorita, la violencia está muy abaratada, la verdad. O sea, ¿cuántas ligas no hay que golpean a árbitros o que corretean o que se pelean, ¿no? Los mismos equipos
y la liga no hace absolutamente nada. Ellos lo que quieren es el dinero de la cobrada de la inscripción. Porque la liga donde tú juegas es municipal, Beto, pero en las ligas privadas y en ese tipo no hay esas garantías. Pues debería de ser, o sea, yo creo que como esto, o sea, en todo debe ser yo creo que una regla para todos. O sea, si un jugador hace algo, aunque sea de 5, de 7, fútbol 7 o de 9, tiene que tener consecuencias. O sea, pues tenemos ahorita un jugador con nosotros que le intentó pegar a Cuellar, amigo nuestro, y oye, Cuellar siempre nos ha pitado muy bien, está toda madre, o sea, esa todo, esa todo dar. Entonces, ¿estás hablando de Pancho? Fíjate, no, Pancho, otro chaparrito. Entonces, oye, yo le dije, a mí me dio pena, o sea, dices tú, o sea, qué rollo contigo, o sea, estás pulsado un año, y yo le dije, oye, ¿no te da vergüenza que en la liga no puede ser un año? O sea, yo ya lo he normalizado, pero bueno, al menos para mí, ¿no? Que yo que soy un poquito más de consciente, le digo, oye, qué vergüenza que haya querido hacer algo así, y todavía, oye, que en ninguna liga puedas jugar, o sea, eso está con ganas, o sea, pero sí que es alguien correcto, que haga una agresión, sí es correcto, si no te sabes comportar en una actividad, y yo lo digo por experiencia porque yo estoy de acuerdo con el profe Bet. Yo tuve un momento de ser loco en fútbol amateur, o sea, de reclamar todo y de que nada me gustaba y de que árbitros que te gritaban y uno no se aguantaba y cosas. Y con el tiempo fui entendiendo que pues realmente uno va a jugar, a divertirse, y si no vas a eso, mejor no vayas, o sea, mejor quédate en tu casa haciendo otra cosa, porque yo se los dije una vez al equipo donde jugamos ahí, donde Beto nos invitó, cuando de repente hay una trifulquita o algo así. Yo, por ejemplo, el caso mío es de, yo para ir a jugar, tengo que me dejen ir para empezar, ¿no? O sea, que no haya compromiso en la casa, que te den permiso, que ande uno bien, o sea, sano. Y luego para irlo a echar a perder por una bronca, pues, o sea, hay que ser... Y luego ya cuando uno está cuarentón, pues ya lo que te tiene que sobrar es cerebro, ¿no? Aparentemente. ¿Estamos al aire? Sí, seguimos en radio. Chavo, la música ahí de Tierra Tejana Banco para que yo quiero bailar, y el supergrupo más se llama Quisiera. No, nos seguimos amando, Juanpe Moreno. Nos seguimos amando. Ya no me todos los autos. Ese quiere ir, mi compadre, ese quiere ir. Falta un ratito, todavía son las... son 2:28 minutos, quiero decir que es 2:44, compadre, no 2:28, no, sí, ya me quiero ir. No, es temprano. Oye, hay 2 incendios aquí fuertes. Sí, están diciendo que las torres, ¿verdad? Sí, pero también otro acá, también hay otro de este lado. Pues es que ahorita con el calor que está haciendo. Pues llegué tarde. Sí, de hecho dijo Nacho que estaba acá en la antigua, ¿no? Aquí pasando el Valle Oriente. Ahí está una quemazón, no sé qué estará pasando, se parece un lote baldío, no sé qué. ¿Tú pasaste por ahí, Beto? Sí, es un lote baldío. Es un lote baldío, pero se ve grandísimo el incendio. Pues aquí estamos, compadre, contamos ahí con la gente de... hablando de... Pero sí, digo, dejando fuera el deporte, si uno tiene que ser más consciente en esa cuestión de la violencia. O sea, si tú estás haciendo algo que lo haces por gusto, como levantarte temprano para ir a jugar fútbol, pues lo que menos te debe de apurar es cómo haga el trabajo el árbitro. O sea, el árbitro va nada más a que la gente no se medio mate ahí. Sí, aquí lo importante es que te preguntes qué es lo que te motiva a levantarte temprano. Porque a veces son los domingos, por ejemplo, el juego es a las 8 de la mañana. Y eso implica que el sábado estuviste cumpliendo con la familia y dices tú, bueno... Pues si es tu único día de descanso. Me voy a levantar, también, me voy a levantar temprano. Y pues si ya me va a motivar el hecho de ir a disfrutar el fútbol, pues me tengo que comportar a la altura. Porque muchos de los que van a jugar llevan a su familia. Llevan a sus hijos, llevan a sus esposas, a veces van los papás. Y dices tú, ni eso los detiene. Pero a veces hasta los motiva. Exactamente. Y por ejemplo, eso pasa mucho en las ligas infantiles. En las ligas infantiles pasa mucho eso, que los papás son incendiarios. O sea, realmente son los que están motivando. Y luego, cuando menos piensas, ya afuera en la tribuna, se están dando de golpes los papás de un equipo con los de otros. Y los pobres niños ahí asustados, viendo a los papás cómo se golpean. Y por algo innecesario, la verdad. Yo trabajo con varios chavos que juegan en fuerzas básicas, sub 13, sub 15, y ellos me dicen, a mí no me gusta que me vaya a ver mi papá. No me gusta porque primero él le genera mucho conflicto que yo me equivoque.
O sea, sí, nomás está fregando como que dice, desde que volteo a verlo y le veo el lenguaje corporal, que tira las llaves o avienta la gorra o va y se sube a la grada o que me está dando indicaciones que son en contra de las indicaciones que me da mi entrenador, todo eso va generando una violencia. El otro día, fíjate, te voy a platicar algo. Estaba un niño, estaba un entrenador. Entonces el niño estaba pegado a la banda del entrenador y el papá estaba atrás de la malla. Entonces el entrenador le decía una cosa y el papá le decía otra. Entonces el entrenador le dijo, Jaime, un ejemplo, cámbiate de banda, y lo manda para allá. Entonces el papá le da la vuelta así por atrás de la malla. Y luego ya lo ve que llega hasta allá, y en cuanto lo ve que llega, le dice el entrenador, Jaime, cámbiate de banda. Así como unas 5 veces, hasta que el papá viene y le dice al entrenador, está bien, ya entendí. Ajá, sí, porque no lo quería ahí. Ajá, porque lo que quería el entrenador era mandarle el mensaje de, deja jugar a tu niño, déjalo disfrutar. Y el problema es que ellos van aprendiendo eso, el estar reclamando, el estar... Sí, luego se hacen así, ¿no? Claro. El problema que tenemos los papás, creo yo, con los niños futbolistas, yo tengo un hermano que tiene 2 hijos futbolistas y son bastante buenos, y creo que mi hermano ya entendió esa cuestión de que hay que dejarlos primero que se diviertan, segundo que aprendan, porque los niños eso van, porque el error que tenemos los papás es que creemos que nuestro hijo, todos los hijos de nosotros son Messi y que va a llegar el del Barcelona y se lo va a llevar porque tiene talento, ¿no? Y lo que lo rodea es lo que no lo hace desarrollarse. Y creo que los papás debemos entender esa cuestión, ¿no? Que los niños, primero son niños y segundo, los niños no van a competir, van a aprender, ¿no? A las ligas. Sí, de hecho, o sea, desde el punto de vista científico, el niño debería de competir hasta los 14, 15 años. Sí, competir. Sí, ya en una edad. Por ejemplo, los niños de ahí para abajo deberían de jugar en canchas modificadas con otro tipo de fútbol. Y entender que la competencia te sirve como entrenador para medir los aprendizajes. O sea, tú entrenas toda una semana y llega el fin de semana y dices, ok, todo lo que estuve practicando con ellos, ahorita ya lo vi reflejado. Eso significa que están aprendiendo. Están aprendiendo. Para eso debe servir. Pero el resultado, desafortunadamente en esta sociedad, somos hijos del resultado. O sea, si tú no tienes dinero, eres un fracasado. Sí. Si tú no tienes escuela, eres un fracasado. Siempre vamos por el resultado. O sea, no ves lo que hay alrededor, ajá, ¿no? Ahí anda Jessie, que no vino porque está muy amontonada, pero aquí está Jessie. Ahorita la saludamos. Compadre, ¿vamos con música? Vamos con el único incomparable blog de Perito. Vamos con música de su Perú, por más se llama Quisiera, y después, compadre, nos vamos con Lágrimas de Sangre del señor Tony de la Rosa, y no sé qué, algo me está regañando Andrea, pero no le entiendo, 81, 20, y como 90, me está regañando, pues me ando haciendo loco, no la estoy pelando, porque me está regañando, pero vámonos con música. Mira, ahí viene. Pues se está cayendo. Ya no jala, ya se Profe, entonces ahorita yo me inscribí al curso de entrenador ahí en la federación. Ajá. No terminé porque no me gustó tanto con por Zoom. Acércate más. No, la verdad, para mí era muy complicado. Entonces ahorita voy a entrar otra vez presencial aquí en fondo, creo que la facultad de la federación. Sí. Acércate al micro, que pagas en la federación y luego ya. Pero he visto que está el curso de árbitros. Pues es que es un año, ¿no? Es un año. Para árbitros es un año, para entrenadores son 3 años. Los arreglados. Para físicos son 2 años. Para entrenadores de porteros también creo que es un año. Ahí ponlo. Ajá. Pero aquí adentro. La verdad es que la federación está haciendo el esfuerzo de que tengamos gente preparada en todos los aspectos. Y por ejemplo, los entrenadores, antes con el simple hecho de tú haber jugado fútbol profesional, ya podías dirigir. Ahora no. Tienes que tener el curso, y cada vez les dan más herramientas. Y ahí ya te das cuenta, por ejemplo, muchos de ellos que fueron futbolistas. Ahí está, ya no me muevo. ¿Sabes qué, compadre? Que a mí me tocó arbitrarles, que te dicen, es que no nos alcanza con haber jugado. O sea, ahora ya nos damos cuenta que no nos alcanza con haber jugado. Sí, yo lo vi, está muy interesante, o sea, está muy interesante el curso ahí, pero tío, no me gustó tanto así de le dije, no, como que le voy a pagar y había empezado el otro, pero sí me llamó mucho la atención que está muy bien organizado. O sea, oye, profe, la misma pregunta que le hice al profe Caro la semana pasada.
¿Es una mala influencia el fútbol profesional en la gente, Mateo? Sí. ¿En el arbitraje? Sí, en todo. Mira, la semana antepasada, ¿qué juego fue? Era Cruz Azul, el primer juego de reclasificación del Cruz Azul. No me acuerdo contra quién fue. Cruz Azul jugó contra ¿Pumas? Sí, Pumas, la reclasificación. Empieza el partido y yo iba conduciendo y prendo la radio. A mí me gusta mucho la radio porque te narran la jugada y cuando llegas y la ves en la tele dices, así como me la narró, así me la imaginé. Entonces me gusta mucho esa capacidad que tiene la gente de radio, ¿no? Pero la persona que estaba narrando, que no sé quién es, estaba arbitrando un árbitro, un silbante que se llama Fernando Hernández, le dicen el Curro. Entonces dice, hoy está el Curro Hernández. Muy malo este árbitro, muy incapaz, es un inútil. Pero el partido va empezando. Entonces, la primera jugada dice, el Curro, ¿cuál Curro? El burro. Entonces, era una transmisión a nivel nacional, porque el partido era en el DF. Sí, estaba haciendo aquí en Monterrey. Y yo dije, este hombre no dimensiona. Está matando el arbitraje. No dimensiona porque hay gente que seguramente está en el estadio y lo está oyendo con unos audífonos. Y si el árbitro, según él, incide en el marcador, este tipo puede salir y le puede reventar los cristales del coche al árbitro. Sí. O lo puede agredir. O sea, no dimensionas. Y luego al siguiente día, tú vas con el concepto a la cancha de fútbol amateur de que los árbitros son unos burros. ¿Ves lo que te decía yo? Y tiene un impacto claro. Y los jugadores también, ¿no? Pero sobre todo esto, la comunicación. O sea, el hecho de que la gente que está comunicando no sea sensible, no sea empática con esa parte, sí dificulta mucho. Es como la cuestión de tratar, ¿no? De que por ejemplo, los narradores o los cronistas deportivos en un partido de fútbol no se conviertan en porristas de un equipo, ¿no? También. Pero también tiene mucho que ver con la parte del desconocimiento de la regla de juego. Desconocen la regla de juego y aparte muchos de ellos ahora en estos tiempos ya por ejemplo ya declaran yo soy Tigre, tú eres Rayado. Entonces con esa bandera están trabajando y defienden la decisión o la desaprueban. Cuando es a su favor, la defienden o la justifican. Y cuando es en contra, pues al árbitro no, le ponen adjetivos calificativos que tú dices oye, es bien difícil, porque por ejemplo yo cuando arbitraba, yo tengo 2 hijas, y un día una hija me dijo a mí, me dice, oye papá, me dice, ¿cómo te fue? Y yo, muy bien. Y luego me dice, ¿seguro? Y le dije, sí. Yo estaba esa vez arbitré en San Luis, y me dice ella, es que los de la tele te trataron muy mal. Era una niña chiquita. Sí, se dio cuenta, ¿no? De los comentarios que hacía. Exactamente. Entonces, pero yo, la verdad es que esa vez nos había ido muy bien, pero la televisión, la gente que estaba narrando, era gente que era del San Luis, obviamente, que los contrata la televisora, ¿no? Entonces, eso complica mucho. La verdad complica mucho. Por ejemplo, aquí tuvimos un personaje en Multimedios que era un incendiario. Y un día antes del juego decía, viene tal árbitro y este árbitro nos hizo y nos dejó fuera. Y había situaciones que tú decías, es que no es así, ni reglamentariamente así, y él inventaba cosas, es que él llegó al aeropuerto y fueron por... Decías tú, entonces ese tipo de cosas no ayuda. Y a la gente la gancha. Claro, porque la gente le gusta la polémica. Profe, ¿qué cancha o qué partido recuerdas más que tú hayas arbitrado que te gustó más en tu carrera? Pues de juego, o sea, sí, arbitral, sí. A mí me gustaba mucho ir al León, al Bajío. Me gustaba mucho ir al estadio León. El clima también. Porque es un estadio, es muy parecido al Uni. O sea, sí, a lo mejor no en capacidad, es un poco más chico aquel, pero la gente es muy pasional también en el Bajío. Y uno que pues está aquí viviendo en Monterrey, de repente no dimensionas lo que tú decías de Tigres y Rayados, ¿no? Pero ya cuando sales y ves que en otros estadios es complicado que el estadio se llene una hora antes. A lo mejor sí se llena, depende. Pero la gente como que va llegando. Más fría, no vas a los restaurantes y ya están llenos. Si no hay pago por evento ni nada de eso. Y esa parte, por ejemplo, en León sí se da.
Entonces cuando iba ahí yo me sentía como que muy identificado, decía, aquí viven muy y aparte el Bajío es muy bonito. Ajá, aparte. Sí, y aparte son ciudades que en que hay mucho fútbol, o sea, buen nivel de fútbol. Muy buena la gente, León, muy buena. Bueno, no sé cómo te han tratado. No, o sea, es brava. O sea, como público el fútbol es brava, pero en muchos estadios es así. O sea, hay gente que se hace sentir, ¿no? Compadre, tenemos unos saludos ahí, la gente está reportando en el Facebook. En el Facebook Live, y la raza que está ahí al pendiente del programa. Escuchamos la música de... Nos seguimos más. Quisiera Tony La Rosa, Lágrima de Sangre, compadre. Ahí está la raza ahí en el Facebook Live ya pidiendo ahí saludos a mi compadre. A Edgar Esparza, Alberto, a Orlando Hernández. Mi compadre José Vega de allá de la Colonia Madero, y a toda la gente de ahí de Bombas y... A Rayadicta, saludos a mi cuñada Rayadicta, hasta la Colonia San Francisco en Escobar, Nuevo León, y es la raza de la Colonia Madero. No me acuerdo cómo se llama, compadre, pero ahí es mi compadre Toño, ahí en turbinas y motor de transmisión ahí en Colón, compadre. Saludos a Toño y a toda la gente. Saludos a Julio. Y a toda la gente que está aquí y Colón. Cuauhtémoc y Colón, a Toño, compadre, y a la raza, a Julio, y a la raza ahí de Metálicos Puente también, porque Metálico ahí Puente. está escuchando ahí, yo creo que tiene todo volumen ahí la bocina. Oye, compadre, ya ni lo pone, ya estoy bien bombo. No, sí, cierto, porque... Que Beto sale todos los días en la tele, ya ni lo ponen. Ya le pelan los gachos de... Ayer pasé por ahí, no había nadie, dije, no, mi compadre tiene la bocina ya todo volumen allá afuera, pero no, vi que no, la raza ya... Vamos a jugar al ferro, no soy el ferro. La raza ¿Profe, dónde andas pitando ahorita? Arbitro hay una liga que es semiprofesional que se llama UPCL, es una liga de Estados Unidos que tiene 2 años aquí en México ya. Muchos de los jugadores exprofesionales que jugaron segunda división, liga de ascenso, incluso algunos de primera división, que ya no encuentran equipo, llegan ahí. Es una liga que es a nivel nacional. Obviamente no tiene los alcances de la Federación Mexicana, pero ese gusanito de seguir arbitrando, y la verdad es que arbitro una vez cada 15 días, una vez cada 3 semanas. Yo ya no estoy tan dedicado al arbitraje. Me gusta mucho, trabajo con árbitros, o sea, como psicólogo deportivo trabajo con árbitros, tengo árbitros hombres, árbitros mujeres, estoy más dedicado ahorita a la instrucción, pero sigo arbitrando. O sea, y creo que lo disfruto más. O sea, ahorita es de hecho cuando me ha tocado salir con ex compañeros que estaban también en el sector, me dicen, se ve que lo estás disfrutando mucho. Es que lo disfruto porque ya no tengo esa presión del resultado, ¿no? Que lo que decías ahorita, cuando uno ya tiene más años, sí, deberías de tener un poco más de madurez, y esta madurez me ha permitido decir, claro, ya no estoy en una competencia. Antes estaba en una competencia. El problema es lo que decías tú, profe, que la vida se ha convertido en una competencia actualmente. Exactamente. O sea, constantemente compites. Exactamente. Esta parte de que nos han enfocado, de que el resultado es lo más importante, creo que nos hace mucho daño. Mucho daño. O sea, hay muchachos que piensan que si no obtienen un lugar en el cuadro de honor de su salón, ya están fracasando. Ajá, están fracasando como alumnos, como hijos, o sea, tienen unos alcances impresionantes, y yo me he dado cuenta que a veces necesitas decirle, oye, es que tú eres muy inteligente, y aunque tengas puros 7, creo que tú eres más inteligente que los demás, pero tiene que ver con una cuestión de hábitos también, de cosas que a veces están fuera de su control. Porque el hecho de que, por ejemplo, el muchacho tenga supervisión, pues no depende de él. Desafortunadamente ahorita estamos en una sociedad donde hay papás que tienen que trabajar prácticamente todo el día, sí, y ellos van generando por hábitos. Esa competencia, ¿no? Exactamente. Profe, ¿tú le recomiendas a los jóvenes, a los chicos, esta carrera de árbitro? Yo la verdad es que sí. Por ejemplo, el otro día me decía mi hija, tengo una hija de 15 años, y el otro día me decía mi hija, oye papá, quiero que me enseñes a arbitrar. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, primero porque quiero conocer el mundo. Me dijo, yo sé que si llego a ser internacional puedo conocer el mundo. De hecho, ayer se dio a conocer que por primera vez en la historia una árbitra asistente mexicana va a un mundial. Karen Díaz, de Aguascalientes, ex compañera, es la primera mujer mexicana que asiste a un mundial mayor, va a Qatar. Es la primera vez en la historia que asisten mujeres a un mundial varonil mayor. Van 3 árbitras y 3 asistentes.
va una árbitra que es japonesa, una francesa que arbitra la Champions League, otra africana, y asistentes va una brasileña, la mexicana y una estadounidense. Esta es la primera vez, y hoy me llamó mucho la atención la declaración de Pierluigi Collina, que es el presidente de uno de los mejores árbitros del mundo, ¿no? Y que ahora está al frente de la Comisión de Árbitros de FIFA, donde decía que esta no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidad. Y la verdad es que hay chicas, a mí me gusta ir al fútbol femenil y me gusta ver esta parte de que han crecido. La verdad es que a lo mejor es porque tengo 2 hijas, ¿no? Pero me llena de ilusión el ver que ellas van ganando poco a poco terreno, sí, en todos los aspectos. Y ojalá puedan crecer, y ojalá los jóvenes también se animen. Ese es un problema también, de que desafortunadamente no ven una carrera en el arbitraje. Hay mucho chavo que sale de la sub-17, sub-20, que ya no encuentran equipo, que los cortan y ya no pueden seguir jugando, y que físicamente están muy bien, tienen entendimiento de juego, obviamente porque lo han jugado y porque lo juegan bien aparte. Y cuando tú les dices, oye, ¿y no quieres ser árbitro? Muchos dicen, no, es que yo quiero ser futbolista. Muchos, por ejemplo, ahorita hay un árbitro en primera división, que él fue jugador de primera división, debutó como jugador de primera división y no se dio, o sea, no tuvo una carrera larga, lo cortaron y se hace árbitro, y ahorita es árbitro de primera división. Excelente. Vamos a música, compadre. Son las 2:47 minutos, compadre. 41 grados la temperatura. Más, mucha cuidado la gente que viene circulando de Valle Oriente hacia Garza Sada. Hay una quemazón ahí muy fuerte ahí en un lote baldío. Hidrátese bien, hace mucho calor. El aire está muy caliente. Vamos, compadre, con la música de Álvaro Zamora, un poquitín de amor, y con la señora Elsa García, esta que me gusta mucho, que se llama, compadre. Ni más ni menos. 2090-3900, estos viejos Texas, súbele. Déjenos todos sus comentarios, por favor. Seguimos aquí a través de Facebook Live, ya entrando a la parte final del programa del día de hoy. Bien contento de tener aquí al profe Obed, de que nos esté platicando sus experiencias, que nos abra los ojos de lo que es esta cuestión del arbitraje. Y sobre todo eso, ¿no, profe? La cuestión de que la gente tiene que entender que sobre todo en el amateur, desde las infantiles, ¿no? Que el árbitro va a hacer un trabajo, o sea, que el árbitro va a mediar un partido, a impartir justicia, y que también existe el error, y que también, o sea, no sabes cuántos, o sea, los problemas que pueda tener en su casa, lo que le esté pasando. Todo y yo creo que el problema viene más atrás, ¿no? Esta parte de que la figura de autoridad la tenemos muy devaluada. El maestro, o sea, la gente de antes te habla de que la figura del maestro era una figura... Sí, te aventaba el gis y te callabas, sí, ¿no? Sí, te ponían la cinta en la boca. Aparte había un respeto para él, ¿no? En todos los sentidos. Los tránsitos, los policías, y ahora te das cuenta que están muy devaluados. Bueno, pero eso sí se lo han ganado a pulso. Y probablemente piensen lo mismo del árbitro. ¿Sí? Ajá, bueno, pero yo creo que ahí sí difiere un poquito de ti, profe. Yo creo que el árbitro no se ha ganado el desaprecio de la gente. Lo que yo creo es más que los medios los han desacreditado más que lo que un árbitro se puede desacreditar él solo. Bueno, sí, pero también, por ejemplo, los policías están desacreditados por los medios. Claro, habrá muchos policías malos que nos vamos a meter en cosas que no debemos, pero también habrá muchos muy buenos. Como también habrá árbitros muy malos, y habrá árbitros que te expulsan y te dan la credencial con tal de que le compres una caguama. Esa es una realidad también. O sea, es que también el otro día leía, fui a un congreso y decía el expositor, dice, habemos psicólogos deportivos muy buenos, regulares y muy malos. Y estos muy malos son los que los dan a la torre a los demás. Porque son los que más se notan. Son los que, exactamente, son los que no nos permiten cobrar bien. Pero volvemos a lo mismo, profe, o sea, esa devaluación de las cosas la genera la gente porque le da más importancia a las cosas. O sea, la gente se fija más cuando cometes un error que cuando cometes un acierto. Claro. No, de hecho, mira. Y eso es una cuestión de vida. Sí, es una cuestión cultural. Por ejemplo, el árbitro toma, no sé, más de 300 decisiones en un partido. A veces más, a veces menos. Porque el simple hecho de
hay un contacto y tú decides no sancionarlo. Dices, no, es una toma de decisión. O sea, tú decides ir a la derecha o ir a la izquierda para atacar una jugada y poder juzgarla. O sea, siempre estás tomando decisiones y te das cuenta que te equivocas en 3, ¿no? Que es un porcentaje muy mínimo. Y a veces esas 3 no inciden. O sea, es una falta que no sancionaste, un saque de banda que lo marcaste al revés, pero estamos enfocados en eso. Yo, por ejemplo, veo a los muchachos, a los nuevos, a los chavitos que están en tercera edición, y entran al vestidor bien agüitados. ¿Qué? Es que me crucé en ese saque de banda, era para allá y lo marqué para acá, y el árbitro ya había marcado para el otro lado. Y están con el error, y le digo, pues en el gol con el que se definió el juego, que fue 1-0, tomaste una gran decisión, no era fuera de juego. Ah, no, pero yo estoy atorado en el error del saque de banda. Es una cuestión de resultado. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Y entonces siempre estoy en busca del ser perfecto, ¿no? Y eso nos genera mucho daño como seres humanos. Sí, la perfección ha venido, o sea, el querer que seamos cada vez más perfectos ha dañado a la sociedad, al deporte, a todas esas cuestiones. Y por ejemplo, el entender que somos imperfectos y que equivocarnos no tiene nada de malo. De hecho, el fútbol es uno de los deportes donde más errores hay, porque se juega con los pies. Por eso el fútbol es tan popular. Claro, porque es muy imperfecto, y nos sentimos identificados. Es una realidad. Porque dices, si se equivocó Messi, ¿qué esperas de mí, no? Pues entonces eso te anima a ir a jugar. Pero, ¿cómo el tenis no? Porque ves a Nadal y dices, oye, no se equivoca, sí, un error y le costó el juego. Aparte, entonces te dicen, vamos a jugar tenis, y dices, no, hombre. ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que te vas a equivocar 1000 veces y te vas a sentir muy mal. Sí, es más difícil, ¿no? Claro. En la cuestión del fútbol americano tienes que seguir al pie de la letra lo que te dice el coach, te lo dice con un libro y jugar, y tienes que correr esta trayectoria, aquí tienes que llegar desde punto A a punto B, y en el béisbol también llega el coach y te dice, tienes que pichar este porque vas a enfrentar a este bateador y él tiene y estas condiciones y esa perfección que tienen esos deportes. El fútbol no, el fútbol es, pues tú ahí dale a tu talento y a lo que te dé, ¿no? Aquí se trata nomás de meter el gol y se acabó. Sí, fíjate, yo estuve trabajando ahora en verano con un equipo de béisbol profesional y esta parte de la sabimetría, es cierto, es una realidad. O sea, hubo juegos de pretemporada y ya tenían muchos datos. Entonces el jugador ve el video y luego llega el coach y le da la hoja y le dice, mira, este pitcher tiene estos 4 lanzamientos, estas son las secuencias, así ataca a los zurdos, así ataca a los derechos, cuando repite esta secuencia. Y están llenos de datos. Y luego va a batear uno y el que termina su turno, va el otro y le dice, ¿qué te tiró? No, me tiró el slider, me tiró la curva, no está tirando cambio. O por ejemplo... O el cambio viene lento. O por ejemplo te dice, el slider es de mala calidad. Sí, está fácil el slider, o la curva no cierra tanto, o sea, pídesela adentro porque te la tira afuera, o sea, son cuestiones de mucha perfección. Exactamente, entonces esos deportes dejan poco margen de error, esa es una realidad. Y aún así, es como lo perciban también. Porque, por ejemplo, el otro día me decía un pelotero, me decía, él juega profesional, y me decía, es que estoy bateando para 400. Y es un súper porcentaje. Y me dice, es que yo siempre quiero batear, o sea, yo salgo a pelear todos los turnos. Entonces le genera a él mucha presión el hecho de fallar. O sea, no le gusta fallar. Es que en el béisbol todavía es más complicado, profe, porque el béisbol es el único deporte que el error vale score. Ah, claro. Sí, imagínate. Sí. Cometes un error, te lo ponen en el score. No, y por ejemplo, ese día me decía él, es que hoy di 2 batazos de hit y uno me lo marcaron error, o sea, pegó y el fildeador pifió, pero él decía que para él era hit, o sea, ¿no? Y le digo, ¿y por qué te preocupas por algo que no depende de ti? O sea, al final de cuentas, quédate con que fue un buen contacto, pero la mente humana es algo increíble, ¿no? O sea, esta parte de lo que nos decimos y terminas por creértelo. ¿Por qué? Porque el cerebro no es capaz de distinguir lo que tú te formulas, esta parte de las realidades que solamente existen en nuestras cabezas. El cerebro no es capaz de distinguir la realidad de lo ficticio. Entonces, cuando tú recibes información y empiezas a generar una realidad, por eso el cuerpo empieza a sentirse mal, empieza a sudar, empieza a manifestarse,
porque él no distingue. Él no distingue de la realidad o de lo que tú te estás creando como una realidad. Por eso es muy peligroso esta parte de cómo procesamos la información, las emociones y todo eso. Como que continúa con nosotros y pues ya prácticamente nada más para despedir el programa del día de hoy, agradecerle muchísimo al profe Bet que haya venido a compartir con nosotros esta experiencia no solamente deportiva, sino también experiencia de vida, porque pues yo creo que aplicar estos conocimientos que te da el impartir justicia, el ser muy justo en un deporte, pues es muy fácil de aplicar en la vida también. Ah, claro, de hecho sí, o sea, todo es aprendizaje, ¿no? Y esta parte de gestionar la inteligencia emocional que está tan de moda ahora, ¿no? Que te dicen, pues sí, es muy importante que tu IQ sea muy alto, pero también es muy importante cómo gestionas tus emociones y cómo gestionas las de los demás. Entonces, en el arbitraje lo aprendes, o sea, identificas, dices, no está enojado, está frustrado. Y dices, no está frustrado, sí está enojado. Y seguramente no forzosamente por algo que está pasando en el terreno de juego. Profe Bet, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Y aquí tienes tu casa, que día que quieras para que sigas platicando con nosotros. Gracias, pues la verdad agradecer la invitación. Ahora que me dijo Carlos, me dijo, oye, hay esta posibilidad. Dije, claro, con gusto. Siempre es importante hacer conciencia de que el árbitro es un ser humano. Primero. Es un ser humano. Es un ser humano y también tiene derecho a equivocarse. Es parte del juego. Compadre, ya nos vamos. Ya nos vamos, compadre. Pues vamos a ver si alcanzamos ahí a mandar una canción más. Y muchas gracias a toda la gente que sube aquí al pendiente del programa Viejo Texas. Hoy 20 de mayo del 2022, viernes. Vamos, compadre, a ver si alcanzamos a... Día Internacional del Psicólogo, por cierto. Y del alcohólico también, compadre. No, del psicólogo. No, y del borracho. Yeah. Saludos Beto, a toda la gente. Gracias. No, pues muy contento de tener aquí al profe. La verdad que aprendimos mucho. O sea, ojalá nos puedas acompañar otra vez porque sí traes ideas muy bastante diferentes. buenas. Muy buenas, muy diferentes. Y como tú dices, siempre aprendemos. Así es. La semana pasada también con el profe Sosa también fue muy interesante. Y el otro día también con Cuellar. O sea, trainen, la verdad, son un muy buen equipo. La verdad que... Y la verdad, por algo son amigos también. Okay. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Yo los espero el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde. Pasen excelente tarde. Cállese con toda la programación del 89.7 de FM y de